Sí, doctor, sí se ve, digestión y absorción. Ya, correcto. Entonces vamos a continuar ya con la última parte de lo que con respecta al instrumento del sistema digestivo. ¿Ya? Vamos a ver lo que es la absorción, la digestión y la absorción de los alimentos, ¿no? Para saber esta parte solamente es necesario tener conocimientos básicos de bioquímica y de lo que es transporte de membrana, ¿ya? Eso es todo lo que hay que saber acá. Todo lo demás ya cae por su peso, ¿ya? Los alimentos que comemos, que todos los días ingerimos, tienen que llegar a nuestros organismos, a nuestro organismo, ¿no? Tienen que ser absorbidos, aprovechados, ¿no? Entre estos alimentos tenemos hidratos de carbono que tienen que ser descompuestos, las grasas, las proteínas, vitaminas y minerales. Todo esto tiene que llegar al sistema digestivo y tiene que absorberse, ¿no? Para que se produzca en el organismo y podamos generar energía y poder vivir, ¿no? La digestión, proceso de transformación de los alimentos y sustancias, eso es digestión, ¿ya? O sea, las sustancias más complejas que es el alimento, comemos un almuerzo, algo, compramos algo, una hamburguesa, tiene que ser reducido a la mínima expresión, ¿ya? Solo papilla, tiene el tubo digestivo, lo hace papilla, lo hace polvo, ¿ya? ¿Para qué? Para que pueda ser absorbido, pueda ser aprovechado. Porque si no hace esto, no se aprovecharía, pues, ¿no? Tenemos hidrólisis de hidratos de carbono. Vamos a empezar a ver cómo se van haciendo polvo cada una de las componentes de la comida, ¿ya? Hidratos de carbono, grasas y proteínas, ¿no? Ustedes saben, los hidratos de carbono son moléculas complejas formadas, son por monómeros, ¿no? Hidratos de carbono, grandes polisacáridos y disacáridos formados por combinación de monosacáridos. Por bioquímica, ustedes saben que los monosacáridos al unirse forman disacáridos y estos al unirse forman polisacáridos, ¿no? O sea, de lo más chiquito se va uniendo como una cadena y va a generar una molécula mayor. Entonces, esos polisacáridos tienen que ser degradados a su mínima expresión, que son los monosacáridos, para poder ser aprovechados. Esto de unión de monosacárido con monosacárido, esto de unir como una cadena, ¿no? Uno con otro, eso se llama condensación. Y romperlos, ya, los disacáridos, los polisacáridos, romperlos, fragmentarlos, hacerlos papilla, hacerlos polvo, o sea, llevarlos a lo mínimo antagónicos, ¿no? Opuestos. Uno que forma, que, que crea moléculas grandes, ¿de acuerdo? Y la condensación es la eliminación de un ion hidrógeno con uno de monosacárido, ion hidróxido, monosacárido siguiente. O sea, la condensación, formar uno con otro, se forma a través de que saco agua, ya lo decía, ion hidrógeno, y así se junta. La, es con agua, moléculas recontra simples, ¿no? Que son los monosacáridos. Y estos monosacáridos forman. Cuando junto estos monosacáridos, me da un disacárido al revés. La ecuación la mato a la derecha es hipólisis. Bien simples, sencillas para que puedan ser construidas. Si estas las uno, me da un disacárido, ¿no? Sería una condensación. Hidrólisis de las grasas. Estoy con los carbohidratos, ya monómeros que se juntan y tienen que ser hidrólisis, que se juntan y forman una molécula mayor, y esta molécula mayor tiene que romperse, igual pasa con hidrólisis de las grasas, ¿ya? ¿No? Combinación de tres moléculas, es un glicerio, ¿no? De tres, glicerio, de glicerina. Es la combinación de tres ácidos grasos, con compuesto bioquímico que se llama la glicerina. Cuando juntas tres moléculas de ácido graso con la glicerina, con la glicerina, unes los radicales OH con el ácido graso, ¿no? Esa es la glicerina. En moléculas simples para que puedan ser absorbidas. Se rompen sus componentes bioquímicos básicos, que es la glicerina, y los ácidos grasos, que los ácidos grasos van a ser los que se van a absorber.
La hidrólisis y digestión de los triglicéridos, las enzimas que dijimos, las tres moléculas de agua a los triglicéridos, de ácidos grasos del glicerol, ¿no? Entonces, con el agua, con tres moléculas de agua, se necesita el agua, hidrólisis de agua, se necesita agua, ya también grasas, para destrozarlo, ¿no? Al triglicérido, para volverlo en glicerina y ácido graso, ¿no? Las proteínas, la misma historia, ¿no? Las proteínas es aminoácidos, se juntan, forman péptidos, péptidos se juntan, forman proteínas, ¿ya? Entonces, la hidrólisis sería de la condensación de la proteína, lo hace a la péptido, péptido, proteína. Entonces, tengo que romper la proteína aquí a su mínima expresión de la para que se forme, ¿de acuerdo? Y la proteína es un aminoácido específico. Cada enlace se le solo un hidrógeno del aminoácido. Los aminoácidos sucesivos de la cadena proteica unidos por condensación. La misma historia. Condensación, hidrólisis. Condensación es unión, no se olviden eso. Unión de los monómeros, en este caso de los aminoácidos, para formar péptidos, ¿no? Y la hidrólisis es la ruptura de estas proteínas en aminoácidos, ¿no? Digestión de hidratos de carbono. Bueno, sacarosa, lactosa, disacárido de la D. Estos son disacáridos, no están compuestos por dos moléculas de dos monómeros, ¿no? Dos azúcares simples, ¿no? La sacarosa, lactosa, almidones es más complejo, polisacárido, ¿no? Está formado por varios monómeros, ¿no? Varios azúcares simples, ¿no? Los almidones. Tenemos amilasa, glucógeno, alcohol, ácido láctico, ácido pirúvico, pectinas, dextrinas, celulosa en menor cantidad, ¿no? Estos son los hidratos de carbono, ¿no? Fáciles de romper, fáciles de digerir, ¿correcto? La digestión de los hidratos de carbono. Ahora, cómo se hace papilla el hidrato de carbono hasta que llega a un azúcar simple, ¿no? Como glucosa, fructosa, un monómero, ¿no? Un monosacárido, ¿no? A lo más simple que existe. ¿Cómo sucede esto? Sucede ya desde la boca, ¿eh? En la boca tenemos la enzima tialina, que es una amilasa. Cuando escuchen esa amilasa, la palabra amilasa, hay amilasa en la boca y amilasa en el páncreas, ¿eh? Estas amilasas tienen una afinidad para los carbohidratos, ¿ya? Se pegan al carbohidrato y lo hacen polvo, ya lo hacen papilla. Entonces, la enzima tialina desde la boca, que la secreta la parótida, ya va destrozándose. Apenas entra en la boca el carbohidrato y empieza a destrozarse. Convierto los hidratos de carbono en maltosa. Luego, en el fondo, en el cuerpo gástrico, no pasa nada. En el intestino delgado hay una secreción de amilasa. Hay dos amilasas, ¿eh? Uno en la boca, otro en el páncreas. Pero esta del páncreas es mucho más potente, ¿ya? Y lo destroza este aminoácido, este carbohidrato, ¿ya? Y para rematarlo, para cumplir la misión de hacerlo papilla, el mismo intestino tiene enzimas, lactasas, maltasas, sacarasas, que terminan el trabajo de descomponerlo hasta la mínima expresión. ¿De acuerdo? En el intestino hay enzimas. Entonces, enzimas en la boca, la hialina, enzimas en el duodeno del páncreas, la amilasa pancreática, y enzimas en el mismo intestino, en tres lugares, ¿no? Boca, duodeno y en el intestino, en las velocidades, ¿no? Está la lactasa, sacarasas, etcétera, encargadas de convertir disacáridos, lactosa, sacarosa y maltosa en monosacáridos, o sea, en lo más simple para que se pueda absorber. Estamos viendo acá que la lactosa va a descomponerse, estas enzimas la van a descomponer. Esto es un disacárido, ¿no? En galactosa y glucosa, ¿ya? La sacarosa se va a descomponer en fructosa y glucosa. Y la glucosa en glucosa, la maltosa en glucosa y glucosa, ¿no? Esos son carbohidratos compuestos de dos a más. Se tienen que descomponer en sus componentes, ¿no? En cada uno, en cada monómero para que sea absorbido. Y acá el que más se va a absorber, ahorita vamos a ver, es la glucosa. Almidones, la tialina, se están dando cuenta, solamente degrada del 20 al 40% de los carbohidratos, menos de la mitad. El que completa, el que hace la mayor parte es la amilasa pancreática.
¿no? La amilasa pancreática es la que degrada la mayor cantidad. Lo que no pudo hacer la tialina lo completa la amilasa pancreática, ¿de acuerdo? Digestión de hidratos de carbono en el intestino delgado, digestión de amilasa pancreática. La secreción pancreática de alfa-amilasa varía varias veces potente, más potente que la saliva, ya les dije, ¿no? La amilasa pancreática del páncreas mucho más potente que de la saliva. En 15 a 30 minutos después de vaciar el quimo, el duodeno, los hidratos de carbono ya se han digerido. Miren, 30 minutos. En 15 es tan potente que en cosa de minutos esta amilasa pancreática destroza los carbohidratos. ¿Ya? Antes de abandonar el duodeno y la porción proximal del ayuno, los hidratos de carbono se van convirtiendo en maltasa, polímero muy pequeño de glucosa, ¿no? Hasta la maltasa, que son dos glucosas, ¿no? Y al final los disacáridos, las maltasas, las que llegaron a nivel del intestino, ahí ya son rematados, ¿no? La mínima expresión, más pequeñito. En el intestino tenemos estas enzimas, lactasas, sacarasas, maltasas, alfa-dextrina, ¿ya? Tenemos estas enzimas que descomponen los disacáridos ya en lo más pequeño que hay, ¿no? Lactasa, sacarasa, maltasa, glucosa, ¿no? La lactasa para la lactosa, la sacarasa para la sacarosa, ¿no? Y miren, los descomponen en glucosa. Ya hemos visto que estos disacáridos están formados, ¿no? Lactosa por galactosa y glucosa, la sacarosa por fructosa y glucosa, y la maltosa por glucosa y glucosa. Entonces, estos van a ser descompuestos, ¿no? En maltosa, en glucosa, glucosa, sacarosa en fructosa y glucosa, ¿no? Etcétera. De tal manera que ya quedan monómeros monosacáridos simples, la estructura más simple de los carbohidratos que hay, ¿no? Que es la glucosa. En todas partes se escucha eso de glucosa porque es lo más simple y más abundante, ¿no? Miren, el 80% de este producto final es glucosa, y eso se va a absorber. Pero también hay monosacáridos simples, aparte de la glucosa, pero que no son tan llamativos, no tan conocidos, ¿no? Tenemos la fructosa y la galactosa, pero esto es el 10%, ¿ya? El monosacárido más abundante que es que llega, ¿no? De la degradación de todos los carbohidratos, que llega a la mínima expresión, es la glucosa. Digestión de las proteínas. Ya hemos visto cómo se degradan, ¿no? La, los carbohidratos desde la boca por la tialina, que tiene una amilasa, es una amilasa, el páncreas que lo destroza, y en el intestino es rematado, ¿no? Para volverlo en lo más pequeño que pueda haber, ¿no? Es la glucosa, la fructosa, un monosacárido, ¿no? Las proteínas, más que todo, al hablar proteínas, uno piensa en carne, ¿no? Y es verdad, ¿no? La mayor cantidad de proteínas está en la carne. Pues en esta dieta hiperproteica, ¿no? Le traen su pedazo de carne. Las proteínas están formadas por largas cadenas de enlaces péptidos, pero no solo está en la carne las proteínas, ¿eh? Claro, la mayor parte va a estar en la carne. Pero también está en las vegetales, ¿eh? Vegetales, ¿eh? Por ejemplo, la espinaca tiene 49% de proteínas, coliflor los 40, pepino 24, tomate 18, ¿no? Cali, que será cali, no conozco, 45, champiñón, un honguito, ¿no? 38%, pimentón 22%, ¿no? Brócoli, ¿no? Es tan agradable, ¿no? 45, perejil 34, repollo 22, ¿no? ¿Se están dando cuenta? Y la carne 26, pollo 23, ¿no? No solo está en la carne, ¿no? Está también en los vegetales, ¿ya? Por eso las dietas veganas, ¿no? De una u otra manera también consumen pues carne, ¿no? Digestión de las proteínas, ¿eh? Las proteínas más bien en la boca no pasa nada, ¿eh? Las proteínas empiezan a degradarse a nivel del estómago. Ayer vimos, cuando vimos la secreción de las sustancias del estómago, vimos en las glándulas oxínticas, tenían células parietales, células principales, que secretaban pepsinógeno. Y el pepsinógeno, cuando se juntaba con el ácido clorhídrico, formaba lo que es la pepsina. Y la pepsina es la que degrada proteínas. Ya a nivel del estómago empiezan a degradarse las proteínas, ¿eh? En el estómago se inicia la digestión, gran capacidad para digerir colágeno de las proteínas. La pepsina es a nivel del estómago, contribuye al 10% del proceso, ¿ya? O sea, la pepsina solamente es el 10 al 20%. La mayor parte otra vez se la lleva el páncreas, ¿ya? Páncreas, acción de la tripsina, quimotripsina y carboxilopeptidasa y proteasas, ¿sí? El páncreas, miren, en el estómago
La pepsina que sale del pepsinógeno solamente degrada 20% de las proteínas. El que hace el trabajo sucio es el páncreas. Es el mayor carbohidrato. Intestino delgado, acción de las peptidasas en los enterocitos. Y para rematar, igual que los carbohidratos, hay unas peptidasas en el intestino delgado, otras enzimas, que los que no pudieron ser degradados por el estómago ni por el páncreas son totalmente degradados por la peptidasa, ¿no? Como una tercera línea de destrucción, ¿no? Las peptidasas en el enterocito. Y acá tenemos aminopeptidasas y de peptidasas a nivel del enterocito, del intestino delgado, el intestino, no la célula del enterocito, vellosidades que no solo absorben, sino también tienen actividad destructiva, como estamos viendo, a través de las dipeptidasas y aminopeptidasas, que todo lo forman en aminoácido, en el componente el monómero más pequeño, ¿no? Que es el aminoácido, compuesto de proteínas, ¿no? La mayor parte de la acción de las proteínas proviene de la acción de las enzimas del páncreas, ¿no? El páncreas, ¿ya? El páncreas para degradar carbohidratos como para degradar proteínas. El páncreas es el órgano, por eso cuando se puede ser pancreatitis, es una enfermedad bien fregada. Vamos a tener la tripsina, quimiotripsina, que separa las moléculas proteínicas en pequeños polipéptidos, ¿ya? Pues tripsina, quimiotripsina, a la proteína la vuelven polipéptido, ¿ya? La carboxilopeptidasa ataca el extremo carboxilo de los péptidos y libera los aminoácidos. O sea, la que degrada a la mínima expresión del aminoácido, tiene así la carboxilopeptidasa. Estos llevan a péptidos, ¿no? Pero este lleva aminoácidos. Las proelastas se convierten en elastasas y digieren las fibras elastina que mantienen la arquitectura de la carne. Pero la que lleva la proteína aminoácidos a su mínima expresión es la carbohidratasa, ¿no? La digestión tiene lugar en la parte de la parte. Ahí se lo conozco. Digestión de los péptidos en las peptidasas en los enterocitos. Como les dije, las proteínas con el siguen en el poder de degradar y al final hay enzimas también, son las peptidasas, ¿no? Y estas peptidasas, todo lo que quedó y no pudo ser degradado a la mínima expresión, las peptidasas se encargan de destrozarlo, ¿no? Tenemos aminopeptidasas, dipeptidasas, degradación de los grandes polipéptidos restantes, dipeptidasas, dipeptidos, aminoácidos, ¿no? Hasta volverlos aminoácidos, ¿no? Y eso ya se absorbe con mucha facilidad, ¿no? Por las velocidades. ¿De acuerdo? Hemos visto entonces la digestión de las grasas, la digestión, no, perdón, de los carbohidratos, de las proteínas. Ahora vamos a ver de las grasas. Las grasas son los alimentos más abundantes en neutros triglicéridos. Hemos visto los grasos simples, con una molécula bastante química orgánica, ¿no? Bioquímica, que ya le han debido haber estudiado, tiene alcoholes, que es glicerina. La alimentación incluye pequeñas cantidades de fosfolípidos, colesterol y esteroides de colesterol. Las grasas neutras son componentes importantes en los alimentos del origen animal y en una cantidad de origen. Las grasas están más en los animales, ¿ya? Más, sí, son adictivas, ¿no? Uno queda comiendo sus frituras, ¿no? Sus pollos, son bien adictivas, ¿no? Las grasas, ¿no? Está más en los alimentos, ¿no? De origen animal, ¿ya? Cerdos, terrones, ¿no? Son bien adictivas, la verdad, ¿no? Y acá están las grasas. La lipasa desde la boca, ¿ya? La grasa y los carbohidratos desde la boca y empiezan a digerirse. Entonces, en la boca tenemos una lipasa lingual, ¿ya? Pero también es menos potente, ¿no? Baja potencia, ¿no? Igual que la tialina, ¿no? Que de la amilasa que degradaba carbohidratos en la boca, que no era muy fuerte. Igual, la lipasa de la boca no es tan fuerte, ¿ya? Solamente el 10% degrada. El intestino
Acá tenemos acciones de los ácidos biliares, ¿no? Les conté, ¿no? El día de ayer la secreción de la bilis, ¿no? Por el hepatocito que se almacenaba en la vesícula biliar y se embocaba en el duodeno, que su acción fundamental era emulsificación de las grasas, ¿no? Entonces las sales biliares son las que emulsifican. ¿Y qué es emulsificar? Destrozar, ¿no? O sea, son grumos de grasa y esos grumos los van degradando. Eso es emulsificar, ¿ya? Reducción de tamaño de esos grumitos o glóbulos de grasa ¿no? Para que puedan actuar las lipasas. O sea, el primer intermediario es la lipasa lingual, que es muy baja, de ahí cuando llega al intestino, ahí actúa las sales biliares, la bilis, emulsificando esas grasas, tremendas grasas, las emulsifican para volverlas más pequeñas. Se vuelven más pequeñas y ahí recién la lipasa pancreática del páncreas las destroza. ¿Ya? Entonces ahí hay dos componentes, ¿no? Para la grasa, se están dando cuenta, dos glándulas aportan, ¿no? El hígado aporta la bilis para destrozar grasas y el páncreas aporta la lipasa pancreática para destrozar grasas. Emulsión. El primer paso de la digestión de la grasa consiste en reducir su tamaño de los glóbulos, no unos glóbulos grandazos de grasa, no se come su chicharrón, come las grasas, todo eso primero tiene que emulsificarse, o sea, esos pedazotes grandes de grasa, volverse más pequeños, ¿ya? Eso es emulsificarlas. Bueno, las enzimas digestivas, ¿para qué? Para que las enzimas puedan actuar, ¿ya? Porque en esas grandezas las enzimas no van a poder, tienen que hacerse más chiquitas para que las enzimas actúen, las enzimas de las grasas. Entonces, para volverlas más chiquitas, ahí están las sales biliares, son las que actúan, ¿ya? Este proceso que significa como emulsión de grasa y se inicia en la agitación dentro del estómago que mezcla grasa con los productos de la digestión. La emulsión tiene lugar en el duodeno gracias a la acción de la bilis. No se olviden la bilis, ¿ya? Pero en el estómago también ya se empieza a descomponer, pero el que emulsifica más es la bilis. Digestión de la lipasa. Una vez que la bilis ya descompuso tremendos grumos de grasa en grumos más chiquitos, ahí recién entra la lipasa pancreática, ¿no? Jugo pancreático, producto final de digestión de grasas, ácidos grasos libres y dos monosacáridos. Y la lipasa ya lo descompone en sus componentes más pequeñitos, que vimos que son ácidos grasos y el glicerol, ¿no? La glicerina. La digestión de este colesterol y fosfolípidos se lleva a cabo por el mismo proceso, pero intervienen las enzimas específicas. El colesterol y la grasa y fosfatasa, ¿no? Esto es para el colesterol, fosfolípidos. Los productos finales de la digestión de las grasas son ácidos grasos, componente básico, ácidos grasos y glicerol, pues, ¿no? La mayor parte de los triglicéridos de la dieta son degradados en la lipasa pancreática, ácidos grasos y monoglicéridos, ¿no? De acuerdo, acá está la grasa, bilis, grasa emulsificada. Y esta grasa emulsificada recién, ¿no? Recién es atacada por la lipasa pancreática para volverlo en sus componentes más pequeños para que se pueda emulsificar, ¿de acuerdo? Sales biliares de las micelas que aceleran la digestión de las grasas. Sales biliares, ya hemos visto la bilis, ¿no? Fundamental para las grasas, un papel adicional. Separa los monoglicéridos y los ácidos grasos libres de la vecindad de los glóbulos de grasa que están siendo digeridos. Sales biliares, acá está, estas son las estrellas, es la estrella para digerir grasas. Concentración suficiente de agua, forma micelas, pequeños glóbulos esféricos cilíndricos, pesa 3 a 100 nanómetros de diámetro, constitución de 20 a 40 milimoles. O sea, las sales biliares también, aparte de emulsificar las grasas, tienen a formar micelas, ¿ya? Las micelas son puras moléculas pequeñas de grasa. Tiene un polo hidrofílico y un hidrófobo, ¿no? Que forman como una bolita. Estas bolitas de grasa tienen la función de transportar también grasa al intestino, ¿ya? Como un transportador de grasas, acá están viendo, ¿no? Estas micelas también son formadas por la bilis, ¿ya? Los glóbulos micelar se disuelven agua en los líquidos digestivos y permanecen en solución estable hasta la absorción de la grasa en la sangre. Actúa como medio de transporte la misela, lo que les estoy diciendo, ¿ya? De los monoglicéridos y ácidos grasos libres, ¿ya? Esas grasitas que se formaron como micelas para transportar los grasos y el monoglicérido al enterocito para que sea absorbido, ¿de acuerdo?
Se absorben hacia la sangre como transbordadores, al mismo tiempo esas biliares vuelven de nuevo hacia el quimo para ser utilizadas otra vez, ¿no? Entonces no se olviden eso de la emulsificación de grasas y la formación de micelas, ¿no? Digestión de los ésteres de colesterol y los fosfatos. Ésteres son combinaciones de colesterol libre con una molécula de ácido. Eso es un éster. Colesterol con una molécula simple de ácido graso, ¿no? Hidrolizado por hidrolasa de los ésteres de colesterol. Fosfolípidos contienen cadenas de ácidos grasos y en sus moléculas hidrolizadas por fosfolipasacaros. ¿De acuerdo? Entonces, los ésteres de colesterol hidrolizados por ésteres de colesterol y los fosfolipos fosfolipasacaros, ¿no? Principios básicos de la absorción. Entonces hemos visto toda la digestión, ¿no? Cómo se hace polvo todos los alimentos hasta volverlos a sus monómeros, ¿no? A sus estructuras más simples de formación para que puedan ser absorbidos, ¿no? Por el sistema digestivo, ¿no? Cómo se degradan los carbohidratos, cómo se degradan, bueno, hablaremos, ¿no? Digestión, ¿no? Cómo se digieren los carbohidratos, las grasas y las proteínas en sus componentes más simples para que puedan ser absorbidos. Ahora vamos a la otra parte, ¿no? Que es la parte de absorción. Ya vimos la parte de digestión, que es la destrucción de todo esto. Ahora vamos a ver la parte de cómo, ya una vez que ya ha sido destrozado todos los alimentos a su mínima expresión, cómo van a ser absorbidos, ¿no? Cómo son absorbidos. Bases anatómicas de la absorción. Líquido absorbido al día en el intestino, ¿ya? Líquidos ingeridos en la dieta que consumimos, ¿no? 1.5 litros, no 2 litros de agua. ¿No? ¿Se acuerdan, no? El día de ayer todo lo que producíamos, que era un promedio de 7 litros, todas las secreciones de saliva, piel, pancreáticas, del intestino, juntando todo esto llegaba a 7 litros, un montón. Y juntando los dos, lo que tomamos y lo que secretamos, llegamos a 8 a 9 litros. La mayor parte se absorbe y de todo esto se absorbe ya, en el intestino delgado. Solo 1.5 litros diarios atraviesan la válvula occipital hacia el colon. O sea, de todo lo que tomamos, esos 8 litros se absorben y solamente uno llega al colon, ¿ya? La absorción en el estómago es escasa. En el estómago no se absorbe. Métanse a la cabeza. ¿No? De alumnos, profesores, he visto ya que decían que en el estómago se absorbe agua, no sé qué cosas, ¿no? A lo mucho se absorben algunos fármacos, ¿ya? Y esto con mucha dificultad, ¿ya? Y una que otra sustancia, pero muy pobre, ¿ya? El estómago, su función casi no es de absorber, ¿ya? Hay uno que otra cosa, ¿ya? Pero muy pobre, ¿ya? ¿De acuerdo? El estómago no es un órgano diseñado por la naturaleza para absorber. Una que otra cosa se puede absorber, pero no es su función, ¿ya? La habíamos visto que cuál es su función, ¿no? El estómago es escasa, ¿ya? No estoy diciendo que no haya, pero es escasísima, no es escasa, ya es escasísima, ¿no? Dispone de membrana absortiva de tipo velloso. La unión íntima de sus células parietales. Esto mucho cuidado, porque como les digo, hasta especialistas, cirujanos, he visto que dicen que en el estómago se absorben cosas, ¿no? Mucho cuidado con eso, ¿no? Los pliegues de Kernigg, las velocidades y las microvelocidades aumentan la superficie de absorción. Acá en el intestino, ustedes ya por histología, ¿no? Son poblamientos de mucosa, ¿no? ¿De acuerdo? Las válvulas convenientes, ¿no? Y acá hay unas velocidades que aumentan 10 veces el área de absorción y bordes en cepillo. Se dan cuenta que en el intestino no es una continua, no una solución de continuidad única, no, está lleno de accidentes, y esos accidentes son velocidades, repliegues de la mucosa, las válvulas conimentes y bordes en cepillo, ¿no? ¿Para qué? Para aumentar la capacidad de absorción, ¿ya? Hemos visto que ahí pasan 8, 9 litros de agua al día, ¿no? Tiene que ser absorbida, ¿no? De sustancias, agua, etcétera, ¿no? Tiene que ser absorbido, ¿ya? Tremenda cantidad, tremendo volumen, tiene que absorberse. Entonces la naturaleza ha tenido que ver esto, ¿no? Ha tenido que pensar, bueno, cómo hacerlo. Y entonces se creó eso, ¿no? De las microvelocidades. No puedo formar un tubo digestivo tan largo, ¿no? Porque se necesitaría un tubo digestivo largazo para absorber tanta cosa, ¿no? Entonces, ¿qué queda? Replegarlo, bueno, sacar velocidades, formar estructuras anatómicas como apéndices, ¿no? ¿Para qué? Para que absorban, ¿de acuerdo?
La estructura de la que aumenta la absorción. Acá están viendo la microvellosidad. Hemos visto en circulatorio, ¿no? Cómo se forma el capilar, ¿no? Las arteriolas, sus arteriolas, la vena, etcétera, ¿no? Y el sistema quilífero, ¿no? Acá está el linfático, ¿no? Las tres cosas van de la mano y en el intestino peor todavía, porque el linfático ya vimos que drenaba, ¿no? Todo lo del extra, del intersticio, ¿no? Lo drenaba y volvía a la circulación. Y tenía las grasas más que todo iban al quilífero. Entonces, están viendo las tres estructuras, ¿ya? Arteriola, vénula y el quilífero, ¿no? El linfático, ¿de acuerdo? Acá está el borde en cepillo, bastante, parece un cepillo dental, ¿no? Ahí se absorben las cosas, vesículas, pinocitosis, retículo endoplasmático, mitocondrias, ¿no? Membrana basal, borde en cepillo, linfático, el quilífero, lo están viendo ya otra vez, ¿no? Todo el sistema arterial que ya lo vimos en la parte de circulatorio, ¿no? En la parte de circulación, ¿no? En hemodinámica. Absorción del intestino grueso, del intestino delgado, perdón. El intestino delgado absorbe cada día cientos de gramos de hidratos de carbono. Acá se absorben, ya vimos todo lo que se había degradado a la mínima expresión de los hidratos de carbono, acá se absorbe. 100 gramos de grasa, 50 a 100 gramos de aminoácidos, ¿ya? 7, 8 litros de agua, tremenda cantidad de agua. Por eso las velocidades, ¿no? La, el borde en cepillo, todo eso, para que absorbe todo esto. Imagínense, tremendo volumen. Por eso necesita esa estructura anatómica, histológica, mejor dicho. La capacidad de absorción normal y superior a estas cifras se alcanza varios kilogramos de hidratos de carbono, 500 de grasa, proteínas, 2 litros, ¿no? El intestino grueso absorbe más agua e iones, muy pocos. Entonces, en el intestino delgado es donde más se absorben los nutrientes, ¿ya? Los aminoácidos, los monosacáridos, ácidos grasos, ¿no? Se absorben más en el intestino, también agua. Pero donde más se absorbe agua es en el intestino grueso. ¿Ya? Y en el intestino grueso se absorbe agua e iones. Vamos a ver el sodio, todo eso, ¿no? Ahí se absorbe. Entonces, el intestino delgado es el que tiene más capacidad absortiva por las estructuras histológicas de agua y nutrientes, pero en el intestino grueso se absorbe más agua, ¿ya? E iones. O sea, tú hablas de agua, ¿dónde absorbo agua? Es en el colon, ¿ya? Intestino grueso, ¿de acuerdo? Mecanismos de absorción, transporte activo, difusión y arrastre por disolventes, ¿no? Estos son transporte de membrana. Claro, tiene que pasar por la membrana del enterocito, ¿no? Esas sustancias tienen que pasar, entonces, para hablar para traspasar las membranas, tenemos que hablar de transporte de membrana, ¿no? Para llevar las sustancias a través de la membrana se habla de transporte de membrana, ¿no? Absorción isosmótica del agua, absorción isosmótica. El agua se transporta a través de la membrana intestinal por difusión, ¿ya? Cuando el quimo está bastante líquido, el paso de agua a través de la mucosa intestinal hacia los vasos sanguíneos de las velocidades corren por ósmosis. El agua puede dirigir desde el plasma al quimo, sobre todo cuando la solución de alcance al duodeno desde el estómago es hiperosmótica. En minutos se transfiere por osmosis la cantidad de agua suficiente para hacer que el quimo sea osmótico. ¿No? Osmosis, movimiento neto del agua. Ya saben lo que es la osmosis. Movimiento de agua de menor concentración al de mayor concentración, ¿no? Como si estuviese diluyendo, ¿no? Diluyendo es como que el agua estuviese pasando al de mayor concentración para diluirlo, ¿no? Absorción de iones. Entonces hemos visto la absorción de carbohidratos, la absorción, ¿no? Por segmentos, ¿no? Del estómago, que poca absorción, del intestino grueso que va, delgado, perdón, que va a absorber la mayor cantidad de nutrientes, del grueso que va a absorber agua y iones, ¿no? Vamos a ver cómo se absorbe el sodio, ¿ya? El sodio se absorbe con transporte activo, ¿de acuerdo? A través de la membrana intestinal. El sodio se liga con varias personas, ¿ya? Como personas sociales, ¿no? Que tienen varios amigos. Allí es el sodio, ¿ya? Tiene varios amigos, se junta con varios. Y pasan los dos juntos la membrana, ¿ya? Eso se llama transporte activo, ¿no? Cotransporte, ¿no? Rápida absorción por la mucosa intestinal. Secreción intestinal de sodio diaria de 20 a 30 gramos, ingesta diaria de 5 a 8 gramos, absorción en el intestino 25 gramos, excreción inferior a 0,5. Sodio desempeña un papel importante en la absorción de azúcares y aminoácidos. ¿Ya? La absorción de sodio está estimulada por el transporte activo del ion desde el interior de las células epiteliales.
acá está, como les digo en el gráfico, el sodio se junta con varios, ¿ya? Se junta con los aminoácidos, con la glucosa, se junta con varios, y los dos usan el mismo transportador, la misma proteína, y pasan juntos, ¿eh? En la misma dirección. Se junta con los aminoácidos, entonces pasa sodio con aminoácidos, se junta con la glucosa y pasa sodio con glucosa. Y también puede pasar el sodio por un antiporte. Yo entro, pero tú sales, ¿no? No es como el otro, que los dos juntos entraban acá, no. Yo entro, pero tú sales. Y esto pasa con el hidrogenión, ¿no? El sodio entra y el hidrógeno sale a la luz intestinal. Es el transporte de sodio, es un transporte activo, un cotransporte con glucosa y aminoácidos y un antiporte con el hidrógeno, ¿no? El proceso y esto necesita ATP porque es transporte activo primario, ¿no? La proteína bomba para meter estas cosas necesita energía, ATP. Al mismo tiempo, los iones cloro son arrastrados por los iones sodio, ¿ya? Al mismo tiempo que entre el sodio, perdón, el cloro es arrastrado, ¿no? Y acá el agua pasa por vía paracelular, ¿no? Están viendo o transcelular, ¿ya? Ese no necesita transportador, nada, no pasa como cualquier cosa el agua, ¿no? Están viendo. Entonces, sodio, no se olviden. Transporte activo primario, cotransporte con glucosa, aminoácidos y un antiporte con hidrógeno, ¿no? Reduce la concentración de sodio a 50.000 equivalentes en citoplasma, ¿no? A través de las membranas vasolaterales de las células. A través del borde cepillo, transporte activo de sodio. Concentración de sodio en el quimo es de 142.000 equivalentes. El sodio se mueve a favor del gradiente electroquímico desde el quimo hacia el citoplasma de células epiteliales. El sodio se transporta a través de la membrana del borde en cepillo. Ya estamos viendo, acá estamos viendo los cotransportadores mediante proteínas transportadoras, como cotransportador sodio-glucosa, cotransporte, la misma dirección, la misma proteína, ¿no? Juntitos, ¿no? Para el mismo lado. Los transportadores con glucosa y aminoácidos y un intercambio antiporte con sodio hidrógeno, ¿no? Están viendo. Proporcionan el transporte de más iones sodio, proporcionan la absorción de glucosa y de aminoácidos. O sea, al entrar el sodio, también mete aminoácidos y glucosa, ¿no? Activación de la bomba sodio-potasio ATPase activa la membrana vasolateral, ¿no? Entonces están viendo esto, ¿ya? Aumenta el sodio. Ósmosis del agua. La ósmosis del agua hacia las vías transcelulares y paracelulares. Ya vimos que el agua atraviesa entre las células, como cualquier cosa, o a través de las células, ¿no? Paracelular, entre las células, y transcelular a través de las células, ¿no? La atraviesa, ¿no? Sin ningún problema, como un rayo, ¿no? Se produce como un rayo cósmico, ¿no? Lo atraviesa las células, ¿no? Sin ningún problema. Se produce a través de unas estrechas. Se deriva el gradiente osmótico creado por elevada concentración y el agua se mueve gracias a la diferencia de gradientes, ¿no? Que hay entre un extremo del túbulo y la sangre, ¿no? Entre los bordes apicales y células apicales, vía paracelular, propia célula, vía transcelular, ¿no? Entonces no se olviden, a través de la célula y entre las células, paracelular, transcelular. ¿Y qué mueve el agua? Las gradientes, ¿no? Las concentraciones, y se mueven por ósmosis. Acá hay una hormona muy importante, ya que la van a ver cuando se haga renal. Más se habla. Perdón, disculpe. La testosterona es una hormona la corteza suprarrenal, ¿ya? La cantidad de sodio, potasio y el más importante, la presión, el volumen de sangre, ¿de acuerdo? En el riñón hay una estructura que se llama el complejo justaglomerular, que controla la presión del túbulo distal, ¿no? El colector controla la presión de la sangre, el volumen de sangre y como un sensor, ¿ya? Y la concentración de iones. Cuando baja la sangre por algún motivo, cuando baja la presión, esto se activa como un chifre, como una alarma. Entonces el riñón tiene que graduar el volumen de sangre. Si se está perdiendo sangre, tiene que hacer lo posible para recuperar ese volumen. Y activa la aldosterona, ¿eh? Por un eje de angiotensina, renina, aldosterona. Ya no van a ver el eje de angiotensina, renina, aldosterona. Entonces, esta aldosterona, ¿qué función tiene? Regula, como les digo, el volumen de sangre, el volumen sanguíneo y también la concentración de sodio, ¿ya? La corteza de glándula se produce en la corteza de la glándula suprarrenal. Ustedes que saben que la glándula suprarrenal tiene una médula y una corteza, en la corteza se produce
aldosterona, ¿ya? A veces L-renina, angiotensina, aldosterona, produce aldosterona. Y la aldosterona regula el volumen de agua, ¿ya? En la corteza de la glándula suprarrenal secreta aldosterona, ¿no? La aldosterona estimula enzimas, mecanismos de transporte, interviene en la absorción de sodio, absorbe sodio por potasio, absorbe sodio en el intestino, ¿ya? El incremento de la absorción de sodio aumenta la absorción de iones, cloro, agua y otras sustancias, ¿no? Al absorber sodio, jalo agua, pues no absorbo agua también, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces la aldosterona absorbe sodio, absorbe agua. Se secreta no por un sensor en el riñón, en el tubo el cotoneado distal, colector, y se secreta a nivel de la corteza. ¿Ya? Ese complejo glomerular ya lo van a ver más detalladamente con la dendroquinal. La aldosterona potencia la absorción de sodio, ¿ya? En el colon, efectos de la aldosterona actúa sobre el tubo digestivo para conservar el cloruro sódico y el agua del organismo. O sea, al hablar de aldosterona es hablar de sodio, agua y potasio también, porque bota potasio, ¿ya? Bueno, en nuestro caso de digestivo, más lo que es la aldosterona. La absorción de otros iones. La absorción de iones cloruro se lleva a cabo lodeno y iodino progresiva. Absorción de iones. Absorción de los iones calcio de forma activa en lodeno. Actualmente lleva la absorción de iones cloro en el intestino delgado. En las primeras porciones no ligado a la absorción de iones cloro es rápido y sucede por difusión. Esto se pasa por difusión. No necesita aldosterona, no necesita contraporte, pasa por difusión. La absorción de los iones sodio, la absorción del sodio crea una carga eléctrica negativa en el quimo y una carga positiva en los espacios. El cloro pasa a favor del gradiente eléctrico con el sodio. El cloruro sale de la célula en la membrana vasolateral a través de el cloruro es absorbido también en el líquido, no grueso por un intercambio de cloruro bicarbonato. Ya vimos, ¿no? En la secreción de páncreas de bicarbonato, para que sale el bicarbonato del páncreas, se cambiaba con cloro. Igual pasa allá, para que se absorba el cloro, se cambia con bicarbonato. La absorción de iones, absorción de iones bicarbonato en el reno y el ligados por grandes cantidades de iones bicarbonato, debido a grandes cantidades del mismo que contiene secreción pancreática y bilis. Entonces, ustedes vieron que el bicarbonato se produce en el páncreas, se botaba en el duodeno, y el mismo duodeno lo vuelve, lo absorbe, ¿ya? Absorbe ese bicarbonato que secreta el páncreas, ¿no? La absorción del bicarbonato, ya absorbe iones sodio, se secreta hacia la luz, secreta iones hidrógeno, de acuerdo el intercambiador hidrógeno-sodio, ¿no? Los iones de hidrógeno se combinan con el bicarbonato para formar ácido carbónico, y ya saben qué pasa cuando se forma ácido carbónico, se disocia en agua y en anhídrido carbónico por la anhidrasa carbónico, y permanece, y el agua permanece en forma de parte del quimo, y el anhídrido carbónico pasa a la sangre para ser eliminado. Secreción de iones bicarbonato y absorción de iones cloruro en el hilo y el intestino grueso. Las células epiteliales de la superficie de las vellosidades del hilo y de la célula delgada tienen una capacidad especial de secretar iones bicarbonato intercambiables por cloruro, que son ácidos clorhídricos. Esta capacidad de iones bicarbonato salinas para neutralizar productos ácidos formados por las bacterias en el intestino, ¿no? Entonces hay un intercambiador de bicarbonato con cloro, no se olviden ese intercambiador que sale el bicarbonato y entra el cloro. Este bicarbonato es importante que se resuelva porque neutraliza productos ácidos, es un buffer de bicarbonato. No, cuando hablan ácido básico, también bicarbonato es muy importante, ¿ya? Sirve como amortiguador de sustancias ácidas. Entonces, como el estómago excreta sustancias muy ácidas, muy corrosivas, este bicarbonato tiende a neutralizarlo, ¿ya? Se consumen extremas iones cloro, sodio y el agua por el epitelio del intestino, ciertas formas de diarrea. Bueno, esto es un poco de células epiteliales maduras que se dividen para migran la superficie luminal intestinal en la profundidad de los espacios entre los pliegues del epitelio intestinal, secretan cloruro, sodio y agua hacia la luz intestinal. Esta secreción se reabsorbe por el epitelio en células maduras, aportando así una solución acuosa que facilita la
El cólera, por ejemplo, es una bacteria, ¿no? Produce hormonales, ¿no? Esto estimula la secreción de las criptas epiteliales, ¿ya? Las criptas no solamente absorbían, también tienen función secretoria, ¿no? Intestino. Esta que excede la reabsorción, ¿no? Empieza a secretar más, ¿ya? Y su capacidad de reabsorción disminuye. Por lo tanto, se pierde 5 a 10 litros de agua sales al día en forma de diarrea. Pasado unos 5 días, los pacientes graves fallecen por la pérdida de líquido, ¿no? Eso es el cólera, ¿no? Año 91, 91. Es una catástrofe, ¿no? Producida por bacterias también, ¿no? Que a través de sus enzimas, de sus toxinas, ¿no? Las toxinas que tiene, hacían que el intestino secrete más, ¿no? Más líquidos y que no reabsorba tanto. Y entonces uno perdía tranquilamente de 5 a 10 litros y uno llevaba a la deshidratación y fallecía, ¿no? Infección extrema de iones cloro y sodio y de agua por el epitelio del intestino en ciertas formas de diarrea. Secreción diarreica se unidades las cólera y las unidades con la formación de modos fosfato y adenosina cíclico. Abre canales cloruro permite la rápida salida del cloro de las tripas, se activa como bomba de sodio que bombea hacia las tripas para acompañar el cloruro. La sangre de flujo rápido. Puede ser letal y no tiene una rápida lógico pueda contrarrestar las pérdidas, ¿no? Porción activa de calcio, hierro, potasio. Ya hemos visto cómo se absorbe el bicarbonato, ¿no? El cloro, ¿no? El cloro con el cambiador de bicarbonato. Hemos visto cómo se absorbe el sodio, que se absorbe con transporte activo primario, con transportes con aminoácidos, con glucosa, ¿no? Y un antiporte con el hidrógeno, ¿no? Y necesita esa hormona, y esa hormona aldosterona también es necesaria para absorber sodio, ¿no? El cloro ya hemos visto que se absorbe a través de el cambiador con bicarbonato, ¿no es cierto? Y hemos visto el bicarbonato también cómo se absorbe, cómo se forma del ácido carbónico. Y ahora vamos a ver cómo se absorben otros iones, aparte del sodio, del cloro y del bicarbonato. Vamos a ver cómo se absorbe el calcio, el hierro, el potasio y el magnesio. El calcio, más que todo, jóvenes, el calcio que comemos en la dieta, tomar leche, no comer alimentos que tienen calcio, necesita de una hormona, de la vitamina D, la hormona paratiroides. Ya son 4 hormonitas que están detrás de 4 glandulitas que están detrás de la tiroides y del cuello. Y esta paratiroides es necesaria para que para absorber calcio a nivel del intestino. Esa hormona es necesaria para absorber calcio. O sea, esa es la función de la paratormona. Pues en sí, la paratormona es hacer que los niveles de calcio en la sangre se mantengan. Ustedes saben, por bioquímica que ya han debido haber hecho, que el 99% del calcio está en el hueso, ¿no? Y el 1% está en la sangre, correcto. Pues cuando ese 1% empieza a disminuir, se activa esta paratormona. ¿Y qué hace la paratormona? Destroza hueso, empieza a sacar calcio del hueso, empieza a romper los huesos para sacar calcio. Aparte de eso, evita que se filtre calcio en la orina, ¿ya? Van a ver eso de calcio en la orina también, ¿no? Cuando hagan renal. Esta paratormona a nivel de riñón evita que se pierda calcio por la orina y aumenta la reabsorción de calcio en el intestino. ¿De acuerdo? Entonces esas son las funciones de paratormona. En el hueso, destroza el hueso para nivelar los niveles de calcio en la sangre cuando hay pérdida, evita que se pierda por la orina y hace que se absorba más calcio en el intestino, ¿ya? Entonces lo que nos interesa a nosotros en la parte de digestivo es la parte que va a hacer que se absorba pues, en el intestino, ¿no? Ya saben las otras funciones de la hormona, ¿no? Los iones hierro se absorben en el intestino delgado, ya vimos en el metabolismo de hierro, ¿no? Iones potasio, magnesio, fosfato se absorben en la mucosa intestinal. Los absorben en nutrientes. Hidratos de carbono se absorben en forma de monosacáridos, ya vimos, tienen que ser degradados a la mínima expresión. La glucosa, producto final más abundante de los carbohidratos, representa el 80%, ya lo hemos visto. Absorción mediante transporte activo secundario. El 20% restante se absorbe. Absorción de la glucosa, depende del transporte del sodio. Ya hemos visto el transporte del sodio.
para la misma. ¿No? El transporte activo de sodio proporciona la fuerza para desplazamiento de la glucosa a través de la membrana. Los dos entran, sodio y glucosa. La lactosa, mecanismo similar. La lactosa también es el mismo mecanismo. Fructosa se absorbe por difusión facilitada sin acumulación del transporte de sodio. La fructosa, más bien, es así, por transporte facilitado ingresa, ¿no? La fructosa no necesita. En cambio, la lactosa y la glucosa sí necesitan sodio. La absorción de proteínas se exprime en forma de péptidos y aminoácidos, sus mínimos péptidos, aminoácidos. La energía se tiene el transportador es igual, ¿no? Necesita del sodio por transportar sodio y aminoácidos. Y un sodio entra con la célula a favor del gradiente electroquímico arrastrando consigo aminoácidos o al péptido. Algunos aminoácidos se transportan por difusión facilitada. La fusión de las grasas. Monoglicéridos y ácidos grasos libres se transportan por medio de micelas. Ya vimos las micelas, ¿no? Las sales biliares, las cuales penetran la microbiota en bordes de pillo. Los monoglicéridos y ácidos grasos difunden a la célula, los micelas, las sales biliares vuelven al quimo para utilizarse de nuevo. Todos por el endoplasmático para formar absorción directa de ácidos grasos sale a la circulación portal. Pequeñas cantidades de ácidos grasos de cadena corta y mediana se tornan directamente a la sangre portal. ¿No? Se pasan por la cadena corta, son más hidrosolubles en su mayor parte, no son convertidos en triglicéridos por el retículo endoplasmático. Esto permite cierta difusión directa de estos ácidos grasos de cadena corta desde las células arteriales intestinales y la sangre capilar de las velocidades. Absorción en el intestino grueso, ¿no? Ya vimos en el intestino delgado, ¿no? Un poco bravo, ¿no? Pero ya hemos terminado. Ahora vamos a ver qué pasa en el intestino grueso. Vimos que en el intestino grueso se absorbe más sodio, no, perdón, agua, ¿no? Agua y se reabsorbe iones también, ¿no? Cada día pasan 0.5 litros de quimo en el intestino grueso, ¿no? 1,5 litros, ¿no? Pasa en el intestino grueso. Gran absorción de agua y electrolitos, lo que les dije, ¿no? Las heces en el colon, las heces excretadas contienen menos de 100 mililitros de líquido. Miren, del litro y medio que pasa, casi todo se echa, solamente en las heces sale en 10 mililitros, ¿no? La quinceava parte. Acá se forma en el colon las heces también, ¿ya? Entonces, toda la totalidad de iones, 1,6 equivalentes de sodio, cloro, secreta en las heces. La absorción es elevada en el colon proximal. El colon distal sirve como depósito. Uniones más estrechas entre las células epiteliales que las del intestino delgado. Las uniones son más estrechas con el intestino delgado. Capacidad máxima de absorción es 5 a 8 litros de líquido y electrolitos al día. O sea, reabsorbe de agua. Se forman las heces. Se absorbe agua del quimo que ya pasó, ¿no? Del quimo que pasó por todo el intestino delgado, todo llega el quimo acá, y el quimo lo deshidrata, por decirlo así, le saca todo el agua hasta formar la materia fecal. Entonces, la materia fecal está formada por 100 ml de líquido, también, ¿no? Cuando se supera esta cantidad de exceso, se elimina con heces en forma de diarrea. Cuando, digamos, hay mucha agua, el colon ya no puede absorber, se elimina por el mismo colon, ¿no? El exceso de agua. Composición de las heces. Hemos visto que en el colon se forman las heces al deshidratar el quimo, ¿no? Ahí se reabsorbe la mayor, le saca todo el agua al quimo, el intestino grueso para formar la heces. Hemos dicho de 5 a 8 litros se reabsorben ahí. ¿Cómo está formado las heces? 3/4 partes de agua. Ya vimos que 100 ml del litro y medio que pasa por ahí, solamente 100 ml, ¿no? Forman las heces. Y 1/4 de material sólido, ¿no? Esa es la formación de las heces. Composición de las heces. Tiene 30% de bacterias muertas, gran cantidad de bacterias muertas. 10 a 20% de grasas, 10 a 20% de materia inorgánica, 2 a 3 de proteínas, 30% productos no digeridos y componentes secos de los jugos digestivos. Entonces, mayor componente sólido de las heces, el mayor componente es el agua, ¿no? Y la parte sólida, yendo a la parte sólida, la mayor, la mayor componente de la parte sólida son las bacterias muertas, ¿ya? El color, la tercobilina y bilirrubina derivados de la bilirrubina, ¿no? Olor, consecuencia de los productos de acción bacteriana, indol, escatol, percatol y ácido sulfhídrico. Olor varía independientemente de la flora residente y de la alimentación.
Degradación de los alimentos, ya hemos visto esto, hidrólisis como proceso básico, compuestos pequeños, digestión en el tubo digestivo, carbohidratos, enzima salival, ya hemos visto la hialina en el nivel de la boca, amilasa pancreática. En el enterocito hay otras enzimas, lactasas, maltasas, sacarasas, ¿no? Hasta el volverlo monosacárido, ¿no? Las proteínas, la misma historia, enzimas pepsinas en el estómago, enzimas proteolíticas en el páncreas, criotripsina, ¿no? Peptidasas en los enterocitos, también hasta volverlo aminoácido pancreático, ¿no? Y las grasas en la boca, la lipasa igual, ácidos biliares, lipasa pancreática, ¿no? Estómago, la absorción es escasa, en el tubo digestivo hay más absorción, en el intestino delgado a través de, hemos visto el intestino delgado tiene una histología, una anatomía especial para absorber, ¿no? Tiene velocidades, válvulas condimentos, bordes en cepillo, por medio de mecanismos básicos como difusión, transporte, arrastre, solventes, ya hemos visto. Intestino grueso, cada vez eficaz para absorber agua y electrolitos debido a uniones más estrictas en células epiteliales, ¿no? Bien, jóvenes, con eso hemos terminado la parte del sistema digestivo, ¿no? Mañana ya se continúa con otro tema, ya con otro capítulo más de fisiología. Bien, jóvenes, eso es todo. Gracias. Nos vemos a las 9 para la práctica, ya dentro de un rato les mando el enlace. ¿Correcto? Listo, jóvenes, eso fue todo. Gracias. Ya nos vemos. Hasta luego. Luego, doctor. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.